Muy buenas tardes, iglesia. Por favor, tenga atento su oído a la palabra para hoy. Elimine cualquier distracción y dispóngase a oír lo que el Señor quiere enseñarle. Si no tiene su Biblia o su libreta de apuntes o algo donde pueda anotar, detenga el audio un momento y vaya por ellos. Ya que tiene su Biblia y lugar donde anotar a la mano, déjeme orar para empezar este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por tu palabra escrita, Señor, por la Biblia. Te agradezco, Señor, por las verdades que están en ella y que no la has dejado a nosotros para estudiarla, edificarla y que sea de bendición para nosotros. Pedimos, por favor, de tu revelación divina y que sean tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, por medio de Moisés, dejó establecidos 10 mandamientos que están en Éxodo 20, que luego Jesús, cuando estaba ungido en su ministerio terrenal, los resumió en dos. Mateo 22, 36 al 40 dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. Vea qué curioso, quiere decir que de los 10 mandamientos anteriores en Éxodo 20 se resumen en estos dos que Jesús dijo. Ahora bien, Dios dejó 613 preceptos o mandatos al pueblo judío, al pueblo de Israel, descritos en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, que luego Jesús también lo resumiría en dos: el bautismo en agua, que en Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, y la Santa Cena, dicho por él cuando la celebró con sus discípulos y les dijo: harán esto en memoria de mí. Quiere decir, y entonces ver interesante, que 613 mandamientos se resumen para nosotros en dos. Ahora, estos dos deben tener especial cuidado y ponerle la lupa, ya que los 613 mandamientos eran para conservar la santidad del pueblo de Israel. Entonces estos dos mandamientos dados por Jesús son para nuestra santidad, para que nosotros como iglesia en este tiempo procuremos la santidad. Recuerde que la vida terrenal, en este forro llamado cuerpo que usted y yo tanto cuidamos, se trata es de santificarnos y consagrarnos todo el tiempo. Vea qué palabras tan bonitas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Somos santificados obviamente por la obra de Cristo, no por obra humana. Pero Pablo, el apóstol Pablo, le decía a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, verso 12, decía: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que nosotros tenemos que ser intencionales y procurar con todas nuestras fuerzas ser mejores cada día. Entonces, la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa del Señor, es una de las maneras que Dios utiliza para ayudarnos a ser mejores para Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 51 hasta el 54, Jesús dijo, Juan 6, 51 al 54, Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Versículo 52. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede esto darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús, cuando vemos a lo largo de la palabra que utiliza la palabra en verdad, o de cierto os digo, es que quiere enfatizar una verdad importante, algo en donde debemos tener cuidado. En este caso, Jesús enfatiza que de cierto os digo, en verdad os digo, que el que no bebe la sangre de él y no come su carne no tiene vida, o es decir, no tiene vida eterna. Ahora, no se asuste, no es literalmente consumir carne y sangre humana, sino el acto de consumir el pan y de beber el vino o jugo de la vid son transformados en nosotros en su carne y sangre de una manera simbólica. Quiere decir, consumir su carne y su sangre son símbolos de una manera simbólica, pero se convierte el poder escrito en nosotros literal. ¿Cómo así? Usted come un pan, come el vino
creyendo que este es el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero en usted van a hacer un efecto como si fuera. No, no lo son, pero hace el efecto. Entonces veamos algunos de los beneficios de consumir el pan y beber el jugo de la vid. En Génesis capítulo 40, verso 5, se narra la historia de José cuando estuvo preso en Egipto, cuando él estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel llegó el panadero y el copero del rey. Y recordemos que cada uno de estos dos tuvo un sueño. Si usted desea ahondar más en la historia, diríjase a Génesis 40 y estúdiela y léala. Sin embargo, quiero ir a la conclusión de la historia. El panadero muere y el copero vive. El panadero era el que hacía el pan, valga la redundancia, en el reinado, y el copero era el que preparaba las copas de vino que tomaba el rey. Entonces el panadero muere y el copero vive. Y no hay casualidades en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es real. Sí, son cosas que se deben tomar como real, porque es la palabra de Dios. Esto nos muestra que el pan es muerte, porque el panadero muere, y el vino es vida, porque el copero vivió. Entonces, cuando comemos el pan en la cena del Señor, nuestra alma podrida empieza a morir. Y luego, cuando tomamos el vino, nuestro espíritu vive, ¿sí? Por eso no tomamos primero el vino y después el pan, porque el espíritu no puede vivir si el alma no está muriendo. No sé si lo entiende. Usted no puede vivir a lo espiritual, a buscar más de Dios, si todavía su alma tiene deseos al pecado. Interesante también que en la religión tradicional solo se da un pan, una hostia, solo se da el pan, no se da vino. O sea, solo se está dando muerte, pero no es el tema, avancemos. Entonces, cuando tome la cena, tenga la convicción firme de que ese pedazo de harina de trigo dentro de usted, Dios lo convertirá para que su alma de pecado sea debilitada y muerta, y que cuando entre el vino o jugo, su espíritu se vivifique aún más. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice que algunos que no tomaban la cena dignamente estaban enfermos y aún dormían. Cuando no se toma en serio la cena, los beneficios se convierten en pérdida o maleficio o daño en nosotros. Entonces por eso hay que ser serios y consecuentes al momento de tomar la cena. Otro beneficio de la cena del Señor está en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 28, que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Esta palabra pruébese significa examínese, sométase a prueba, y es usada en Romanos 2:18 diciendo que cada uno pruébese según la ley de Dios. Entonces, articulando estos dos versículos, y aún la palabra en el Salmo 119 dice que la suma de tus versos, la suma de tus textos es la verdad, la suma de tus palabras es la verdad. Cuando cogemos textos y los sumamos entre sí, está la verdad implícita de Dios. Entonces, si dice que nos probemos cada uno a sí mismos, pero ahora dice que esa palabra pruébese es en cuanto a la ley de Dios, quiere decir que antes de tomar la cena, usted debe pedirle al Espíritu Santo que lo examine y que le haga ver esas cosas negativas y el pecado que usted cometió, pecados que usted supo que cometió, y aún como David escribía en los Salmos: líbrame, Señor, y muéstrame los pecados que aún me son ocultos. Entonces, antes de la cena, usted pídale al Espíritu Santo que le revele los pecados. Si usted tiene miedo o temor de tomar la Santa Cena porque cree que ha fallado, no se preocupe. Para eso es que sirve la cena, para pedir perdón y estar nuevamente a cuentas con el Señor. Obviamente, si usted no tiene la intención de pedir perdón y de cambiar su vida, es mejor que no tome la cena. Pero si usted quiere una vida de bendición, apegado al Señor y con todas las bendiciones, pida perdón, arrepiéntase, pídale al Espíritu Santo que le ayude y tome la cena. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16 hasta el 8, dice: miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel pan caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. En el contexto de este pasaje, Elías estaba en una profunda depresión y tristeza debido a que su vida corría riesgo, lo querían matar. Y Dios le manda pan del cielo, pan para que coma. Y lo que produce este pan dentro de él son fuerzas sobrehumanas que lo ayudaron a caminar 40 días y 40 noches sin parar. Quiere decir que este pan de la cena, que es el mismo pan del cielo que le dieron a Elías, que ahora es para nosotros, ese pan del cielo que es Cristo, nos va a fortalecer en medio de la prueba.
en medio de la debilidad. Así que si usted está en medio de la tristeza o depresión o siente no tener fuerzas, ponga en obra su fe. Sí, realmente tomo un paréntesis. Todo esto es por fe. Si usted no tiene fe y creencia en lo que el Señor hace, todo esto es un texto y un audio más. Pero si usted le pone la fe del Señor, que es una fe ciega a creer lo que Dios tiene para nosotros, crea que por medio del pan, Dios lo llenará de fuerzas para seguir adelante. Ahora también en Éxodo 25:30 dice que y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Esta mesa de la que habla en este texto era la que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, donde Dios se paseaba. Otro beneficio de este pan, además de fortalecernos, quitarnos la tristeza y la depresión, es regresar la presencia del Señor, el pan de la presencia, el pan del Señor. Si sentías silencio de parte de Dios y que te habías alejado de su presencia y que estás lejos de Él y te habías enfriado, nuevamente aplica la fe y cree que la presencia del Señor volverá cuando tú consumas ese pan, porque la Biblia dice, el pan de la presencia, Él está ahí. Ahora bien, en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 4, la amada dice que su amado la llevó a las cámaras del vino y puso su bandera de amor sobre ella. El amado, sabemos en el libro de Cantares que el amado es Jesús y la amada es la iglesia, nosotros, da vino para poder estar en intimidad con su amada. Quiere decir que Jesús le da el vino a la iglesia para que tengamos intimidad con Él. Intimidad, si usted perdió su primer amor, o siente que ya no tiene una correcta relación con Dios, que ya no ora continuamente, que usted le cuesta hacer cosas para el Señor, tome ese vino con la fe de que eso va a restaurar ese primer amor y ponga de su parte. La palabra dice que entra a tu aposento, a tu lugar secreto y clama a Dios, clama que Él te va a escuchar. Entonces tome con fe este vino y que ese vino haga que su primer amor vuelva por medio de Dios. Entonces, por último, y para ya ir concluyendo, en Eclesiastés 10:19 dice, para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Usted y yo, este texto lo leeríamos, el dinero es la respuesta para todo. Amén. Pero vea lo bonito que dice que el vino alegra la vida, ¿sí? En un contexto secular sabríamos, no, pues es que el que toma mucho vino se va a embriagar y va a ser borracho y los borrachos son felices. Pero en el contexto bíblico y cristiano, el vino que el Señor nos prepara en la Santa Cena nos va a traer gozo, alegría, felicidad, ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más ansiedad. Si usted sabe que tiene una vida de amargura y tristeza, pídale a Dios que utilice este jugo para que vuelva la alegría a su vida. Hemos repasado a lo largo de este audio y de este estudio algunos beneficios de la Cena del Señor y aún quedan muchos más escondidos en las Escrituras, esperando a que usted los encuentre y los haga por obra. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Quiere decir que debemos siempre en nuestra vida procurar al máximo permanecer en Jesús. Él quiere lo mejor para nosotros y nos ama. Permanecer en Jesús, comer su carne, beber su sangre, no literalmente, recuerde, es la cena del Señor. Así que, iglesia, si es necesario que usted escuche este audio nuevamente para que lo entienda mejor, hágalo. Tome apuntes, busque la presencia del Señor para que pueda recibir todos los beneficios que Él nos quiere dar en la Santa Cena y que no sea un ritual más el primer domingo de cada mes, sino que sea una experiencia real de acercarse más con Dios. Permanecer en Dios. Recordemos que tomar el vino, comer el pan, es permanecer en Jesús. Y si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros y todo va a tornar mejor. Entonces recuerde que la Santa Cena nos renueva una relación con el Señor, que la Santa Cena nos ayuda a acercarnos, la Santa Cena nos ayuda a dejar todo ese pecado atrás y avanzar, la Santa Cena nos da fuerzas en medio de la debilidad, en medio del desierto, en medio de todo lo que usted pueda estar pasando, la Santa Cena da fuerzas, el Señor por medio de la Santa Cena. Y recuerde, y estudie, busque en la palabra más cenas, haga este tip, en la palabra usted en la Biblia ponga su concordancia y busque cena, en el momento en que alguien cenó, o algo acerca del pan y algo acerca del vino, y siga estudiando tantos beneficios que tiene el pan de Dios y el vino del Señor. Entonces hoy sábado medite en esta palabra, léala, entiéndala, escúchela, y mañana domingo estaremos celebrando la Santa Cena,
celebrando todos estos beneficios que el Señor ha dejado por nosotros. Simplemente déjeme orar por usted para terminar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por tu palabra dicha, Señor. Yo pido por favor de que cualquier distractor, cualquier ave que quiera robar esta semilla, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, no lo permitas. Que podamos atesorar cada una de tus palabras, cada una de tus enseñanzas en nuestro corazón y poder avanzar, Señor. Gracias por tu divina presencia, Señor, por dejar la cena como ese canal para recibir bendiciones.